Lucas 22, 24. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Hasta ahí nomás. Padre, te doy gracias por esta palabra. Ahora en el nombre de Jesús, que tú hables a nuestros corazones este día, que sea tu presencia, como cantábamos recién, llenando nuestras vidas en esta hora, que seas tú hablando a nuestros corazones, Padre. Glorifícate en este tiempo, Señor, que tú seas alcanzando, tocando nuestras vidas de forma especial en este día, Señor, no solo como carácter de información, sino de revelación para cada uno de nosotros, Padre. Envía, Señor, tu luz y tu verdad, pues esta nos guiarán. Y en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, tome asiento. Esta mañana quiero hablarles por un momento acerca del servicio, por supuesto, del servicio. Esta palabra clave, y usted dirá, servicio, todos escuchamos hablar de servicio y cuando escuchamos hablar de servicio ya nos empezamos a atajar. Pero esta palabra es clave, ponga atención a esto, esta palabra servicio es clave y tiene la capacidad para definir con gran claridad no solo la condición del corazón de una persona, sino que además esta palabra servicio tiene la capacidad para revelar dónde una persona pasará su eternidad. Dirá, pastor, tanto así. Mire lo que dijo el Señor. En Juan capítulo 12, 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Servidor. No dijo el que tiene la asistencia perfecta, el que conoce mi palabra al pie de la letra. Dijo, no, donde yo esté, ahí estará también ¿quién? Yo sé que no voy a tener muchos amenes en este mensaje, ya vengo preparado, no se preocupe. Pero esta palabra servir tiene la capacidad para determinar dónde vamos a estar en la eternidad. Ponga atención a esto, donde yo estuviere estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Imagínense esta escena por un momento. Un lugar especial, un lugar cálido, una larga mesa, la luz tenue de las lámparas de aceite que tenuemente alumbran o matizan el lugar. La comida está a punto de llegar. Las personas alrededor de la mesa no son cualquier persona, son los líderes, son los más cercanos, son los que estuvieron desde el principio. Pero mientras esperaban, la conversación empieza a subir de tono. No discuten acerca de ideas o de cuestiones de la doctrina o siquiera discuten acerca de los principios bíblicos. Discuten acerca de quién es o quién será el más importante. ¿Quién merece más reconocimiento? ¿Quién debería tener el lugar de más influencia? ¿Quién debería estar más cerca del centro de atención? Y de repente alguien se levanta de la mesa, pero no es para hablar. No es para imponer una orden. No es para hacerse respetar. Busca una toalla, se arrodilla y empieza a lavar los pies empolvados de cada uno de sus discípulos. La conversación se apaga, todos se quedan callados, las miradas se cruzan. El ambiente se vuelve incómodo y ninguno sabe qué decir. Nadie entiende qué está pasando. Eso es exactamente lo que ocurrió en esta escritura que acabamos de leer. Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Eso no fue simplemente un discurso, esa fue una escena incómoda que en realidad cargaba una verdad que marcó la vida de sus discípulos para siempre. Imagínense al maestro, al rey de gloria, lavando los pies de sus discípulos. Históricamente esto sucede durante el tiempo de la Pascua.
La cena que se celebraba para recordar liberación, para afirmar identidad, para hablar de pacto. Culturalmente en el mundo judío de aquel entonces, en la cultura romana, el que servía no hablaba. El que mandaba nunca se inclinaba. El esclavo ni siquiera nunca se sentaba a la mesa. Sin embargo, esa noche el maestro se levantó, el Señor se inclinó, el rey tomó el lugar de siervo. Mientras los discípulos competían por posiciones, Jesús destruyó el sistema y los pensamientos individualistas por completo. Hoy, 2000 años después, 2000 años más tarde, la escena no ha cambiado para nosotros. Cambió la mesa, cambió el escenario, pero el corazón de Dios no cambió. Sigue siendo el mismo. Hoy las mesas de aquel entonces o de ese momento se llaman la iglesia. Se llaman los ministerios, se llaman las redes sociales, se llaman los equipos de trabajo, se llaman las comunidades cristianas. Y muchas veces pareciera que aquella conversación sigue siendo la misma en este tiempo. ¿Quién predica mejor? ¿Quién dirige? ¿Quién es más visto? ¿Quién tiene más like? ¿Quién tiene más voz? Pero casi nadie pregunta, ¿quién sirve cuando nadie ve? Casi nadie pregunta, ¿quién se queda cuando ya no hay más aplausos? ¿Quién limpia cuando no hay reconocimientos? Jesús no interrumpió la conversación con un sermón, lo interrumpió con una toalla. Porque el reino no se explica con palabras, el reino se demuestra con hechos. Es por eso que después que Jesús ascendió a los cielos y terminaron de escribirse los 4 evangelios, el libro que sigue es la historia de los apóstoles. No es la historia de los apóstoles, es los hechos de los apóstoles. Habla de lo que ellos hicieron por el reino de Dios. Habla de hechos. Y esa escena marcó un momento único en la historia porque horas después de ese momento, Jesús fue traicionado, abandonado y crucificado. La toalla fue el anuncio, la cruz fue la confirmación de su enseñanza. Es por eso que este mensaje no es muy inspirador para nosotros hoy en este tiempo, quizás. No es ese mensaje que te va a levantar mucho el ánimo, pero es un poco confrontativo porque no viene a motivarte para que sirvas más, viene a preguntarnos algo aún más profundo. ¿Realmente estamos sirviendo a Jesús o estamos sentados a la mesa esperando que nos sirvan? Realmente, como seguidores de Cristo en este tiempo, muchas veces nos parecemos a los discípulos que estaban alrededor de Él. ¿Qué voy a obtener? ¿Cuál va a ser mi lugar? ¿Dónde yo estaré? A mi comodidad, pero muy pocos están dispuestos a tomar la toalla. Muy pocos están dispuestos a tomar el lugar de siervo. La pregunta clave hoy no es cuánto sabes, sino cuánto haces. No es cuánto sabes, sino cuánto haces. ¿Quién está dispuesto a tomar la toalla en este tiempo? El mensaje de hoy se titula Un altar del servicio. Y es muy bonito levantar un altar de adoración. Es muy bonito alabar al Rey. Ese es un altar que tendemos al Señor como lo hicimos hasta recién mientras alabábamos al Rey. Pero un altar de servicio es una cosa muy, muy diferente. Un altar de servicio es algo clave en este tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque el servicio prueba realmente si nuestra fe es auténtica o no. Si es el servicio. El Señor dijo, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pues cualquiera hubiera respondido, obvio, el que se sienta a la mesa y espera que lo sirvan. Mas sin embargo, Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús no dijo esta frase entre las multitudes cuando enseñaba a la orilla del mar. Él lo dijo en la mesa íntima, con sus discípulos, con los que caminaban con Él todo el día. Esas palabras no definen el ministerio, definen el corazón de los que sirven al Señor.
Creo que el cristianismo moderno ha redefinido el éxito espiritual y hay muchos que miden su fe por cuanto reciben, por cuanto sienten, por cuanto Dios les bendice. Y todas esas cosas pueden suceder y eso es cierto. Pero en el reino Dios mide la fe por cuánto estamos dispuestos a morir a nosotros mismos para servirle a Él. Jesús no vino a formar un reino de consumidores, Él vino a formar un reino de servidores. Muchos dicen Jesús es mi Señor, pero viven como clientes espirituales del reino, consumiendo. Donde hay verdadero señorío, siempre hay obediencia y servicio al Señor. El servicio es fundamental, iglesia. No podemos descuidar esto, no podemos perder de vista esto en nuestras vidas. El servir marca la autenticidad de nuestra fe. Decir Señor o es mi Señor no es simplemente una declaración leve o simplemente la que estamos acostumbrados a oír muchas veces. Decir Señor significa que Él es el Señor de nuestra vida y que nuestra vida ya no tiene valor para nosotros, sino que Él es el que dirige y reina en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Eso es decirle al Señor que Él es nuestro Señor. Es una rendición total del control de nuestra vida. Donde Jesús gobierna, no se negocia la obediencia. Donde Jesús gobierna, no se escogen los mandamientos que vamos a obedecer. Los obedecemos a todos porque Él los puso a todos. ¿Cuántos dicen amén? Ya me estoy quedando sin público. Y aquí estamos como la noche de la última cena, donde todos empiezan a poner incómodos y a transpirar. ¿Se da cuenta lo que vivieron en ese momento cuando Jesús se levantó y tomó la toalla? ¿Por qué? Porque el servicio revela quién está sentado en el trono de nuestro corazón, iglesia. El servicio. En Génesis capítulo 22:1 dice la palabra, aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo? Lo probó. Y le dijo a Abraham, y él respondió, yo digo aleluya por esta palabra, heme aquí. 21 días estuvimos hablando de esto. Heme aquí. Y dijo, tráeme unos dólares que tienes guardados ahí en tu cuenta de banco. Ojalá hubiera sido eso. Necesito que limpies la iglesia. Abraham, necesito que prediques el domingo. No, ¿sabes qué le dijo? Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto sí que está pesado. Y Abraham salió corriendo, yo me imagino. Se escondió, no quiso escuchar quizás. Así dice la Biblia, dice, y Abraham se levantó muy de mañana, enalardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham no entendió el pedido. No se imaginó cómo a Dios se le podía cruzar por la cabeza que tendría que sacrificar a su propio hijo. Pero Abraham obedeció. No es por nada que lo llaman el padre de la fe. Hay que tener fe para esto. Abraham no entendió por qué el Señor, pero él fue y levantó un altar. Y ese altar que él levantó donde iba a sacrificar a su hijo, no era un altar de alabanza donde tenía que levantar las manos y cantar una canción. Era un altar de servicio a Dios. De servicio a Dios. Un altar de servicio. Porque la fe verdadera siempre se expresa con hechos. Con hechos, con la obediencia. Muchas veces no entendemos por qué pasan cosas en nuestra vida y yo creo que todos pasamos por estas situaciones. Muchas veces no entendemos por qué suceden cosas o por qué tenemos que atravesar por cosas que decimos, ¿para qué están estas cosas aquí en mi vida? ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué tengo este desafío? ¿Por qué tengo esta prueba? Muchas veces Dios está probando nuestra fe para saber si estamos dispuestos a obedecer. Es fácil obedecer a Dios cuando todo está bien a nuestro alrededor y las cosas salen como nosotros queremos. Ahí no hay ningún problema. Ahí todos alabamos, ahí todos celebramos, ahí vamos gozosos a alabar al Señor. Pero muy pocos son los que se mantienen cuando las circunstancias son adversas.
Muy pocos son los que permanecen cuando Dios los llama a obedecer aún en medio de las dificultades. En Juan capítulo 21, 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Imagínense la pregunta que Jesús le diga a usted, ¿me amas? Y yo estoy seguro que como Pedro respondió, cada uno de nosotros responderíamos, ¿cómo no te voy a amar, Jesús? Imagínate, ¿qué preguntas son esas? Claro que te amo, Señor. Y mira lo que le dice el Señor, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez. Yo creo que Jesús no lo podemos engañar fácilmente. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo otra vez, apacienta mis ovejas. Y esta situación ocurre pocos días después de que Pedro negó a Jesús. Pocos días después de que 3 veces negó a Jesús. No una, 3 veces negó a Jesús diciendo que no lo conocía, que no sabía quién era, que él no era de los que estaba con él. Pero me gusta porque después de negar a Jesús, Pedro no fue desechado. Jesús no le preguntó si se sentía digno, no le preguntó siquiera cómo se te cruzó por la cabeza, Pedro, negarme. Imagínese Pedro después de verlo a Jesús resucitado. Mas sin embargo, Jesús se acercó a él y le dijo, ¿me amas? Tengo un trabajo para ti. ¿Me amas? Tengo algo que hagas para el reino. Porque cuando Jesús restaura, porque cuando Jesús reincorpora a su reino, lo hace con un propósito siempre. Y es el de que nosotros le sirvamos a Él. Es por eso que cuando venimos al reino, y la mayoría de ustedes quizás dirán amén, llegamos a los pies de Cristo quebrantados. Y nos sentimos quizás peor de lo que se sintió Pedro por haberlo negado a Jesús y cuando se le apareció. Sabemos cómo teníamos que andar y andábamos mal. Escuchamos muchas veces cuál era el camino, mas decidimos negarlo, hacer oídos sordos. Y una y otra vez Jesús, golpeando la puerta de nuestro corazón como la de Pedro, nos restaura en su reino. El propósito no es simplemente para decir, ahora soy cristiano. El propósito es que ahora le sirvamos a Jesús. El propósito es que ahora apacentemos sus ovejas. El propósito es que ahora pastoreemos sus ovejas. El propósito es que ahora hagamos algo para el reino de Dios. Porque así como Jesús restauró a Pedro y fue sobre el cual el primer mensaje salió de su boca y 3,000 personas se convirtieron, así también el Señor nos restauró a nosotros en algún momento de nuestra vida. Y no es por casualidad que nos dio la oportunidad de que volvamos a ser parte de su redil como Pedro. Lo hizo con un propósito. Que nosotros le sirvamos, le sirvamos, le sirvamos. El fruto del amor no se quedó en solamente palabras. Claro, Jesús ya sabía que Pedro le amaba, pero Jesús le dijo claramente, si me amas, sírveme. Si tanto dices que me amas, haz algo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. El amor genuino siempre termina en servicio. Jesús quiere corazones rendidos, no actividades vacías. Si nuestro cristianismo no nos impulsa a servir a otros, nuestro cristianismo no es bíblico, iglesia. Es simplemente una versión cómoda del evangelio. Lo acomodo a mi gusto y placer. Obedezco lo que quiero obedecer y lo demás lo dejo de lado. En Mateo 7:21 Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Muchos hacían milagros, muchos echaban fuera demonios, pero no lo hacían para servir a Jesús. Lo hacían para honrarse ellos mismos. Lo hacían para tener fama ellos mismos quizás, para ser conocidos ellos mismos. Jesús dijo, si realmente me amas, si realmente hay amor en tu corazón, yo me pregunto esta mañana cuántas veces Jesús nos tiene que preguntar si le amamos. Porque lo declaramos una y otra vez, lo hablamos una y otra vez, lo adoramos una y otra vez, pero a la hora de los hechos, como que nos venimos quedando cortos. Como que se nos agota la fe. Lo que estoy tratando de decirte es que las palabras no son suficientes en el reino de los cielos. Quizás con palabras bonitas podemos engañarnos entre nosotros. Podemos engañar a los que están a nuestro alrededor, a los que nos ven por las plataformas. Pero en realidad en el reino de los cielos las palabras no alcanzan. En el reino de los cielos lo que demanda es hechos. Lo que demanda es acción. Un evangelio que se muestre el amor que Jesús derramó sobre nosotros o en nosotros por hechos hacia las demás personas que están a nuestro alrededor, no juzgando a los demás, sino sirviendo a los demás como lo sirvió Jesús. ¿Acaso quizás Jesús no hubiera dicho, tú me vas a negar, tú me vas a vender por 30 monedas de plata? Mas sin embargo Jesús le lavó los pies. ¿Cuántas veces estamos juzgando? ¿Cuántas veces estamos mirando a las personas antes de mostrarle el servicio? Hermano, quizás por tu servicio esa persona se arrepiente y se convierte a Jesucristo, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Por tu servicio, por mi servicio. ¿Sabes cuántas personas servimos por años? Muchos de ellos se convirtieron a Cristo. Terminaron dándose cuenta del amor de Jesús. No de cuán bueno éramos nosotros, sino del amor de Jesús. Porque no hay otra manera. Es el amor de Jesús. La mayoría de las personas que están lejos de Cristo son porque nunca recibieron amor. Y la única manera en que van a recibir amor es a través tuyo. A través de cada uno de nosotros que decimos amar a Jesús. Amar a Jesús. El servicio es la evidencia clara de que Jesús realmente es nuestro Señor. Y es clave porque también por medio del servicio Dios forja nuestro carácter. Es por medio del servicio. Dios forma a los que llama por medio del servicio. No hay otra forma de ser forjado en el reino de Dios. Las personas que dicen ser cristianos y nunca crecen en su fe es porque nunca han dado de su tiempo para servir a los demás. Porque cuando sirves a los demás, tu paciencia se forja, tu carácter se forja, tu madurez se forja. Cuando sirves a los demás, solo cuando sirves. Dios nunca apura los procesos, siempre forma el carácter antes de soltar autoridad. El servicio es como esa especie de escuela espiritual, en donde muere el ego y la obediencia comienza a hacerse real en nuestras vidas. Es ese tiempo, el tiempo del servicio, donde nuestro corazón empieza a alinearse con el corazón del cielo, con el corazón. Por eso Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si realmente le amaba, y para confirmarlo le dio un trabajito. Pastorea mis ovejas. Dios mío, digo yo, pastorea, no poca cosa, pastorea mis ovejas. A los que tienes a tu alrededor. A las personas que Dios... No, es que ese es trabajo para usted, pastor. Yo sé que usted ya se saca el lazo y dice, ahí va para el pastor, le toca al pastor pastorear a las ovejas. No. Nos está hablando a todos y cada uno de nosotros. Pastorea esas personas que Dios puso cerca tuyo. A los que tú tienes alcance, pastoréalos. Muéstrales el amor de Cristo. A través del servicio, el Señor forja nuestro carácter para luego posicionarnos en lo que tiene para cada uno de nosotros. Me gusta porque Génesis 39, 21 encontramos la historia de José y dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿De dónde? No dijo del palacio, dijo de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José al cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía.
no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José estaba en la cárcel. En la cárcel José recibió la autoridad que tenía el jefe de la cárcel. Básicamente dice que el jefe de la cárcel se fue de vacaciones. Todo lo hacía José. José manejaba todo dentro de la cárcel. Y usted dirá, bueno, ¿quién quiere manejar la cárcel? ¿Para qué quiero yo manejar en la cárcel? Déjame libre mejor sin manejar nada. Pero en la cárcel es donde Dios estaba forjando el carácter de José. En ese momento más difícil de su vida es donde Dios estaba forjando esa persona que más luego levantaría como el segundo sobre Egipto. En Génesis capítulo 41, verso 37 dice, el asunto le pareció bien al faraón años más adelante y a sus siervos. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Mira lo que dice. Y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, que significa la autoridad máxima. Y lo puso, dice que hizo, se lo dio a José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en el segundo carro y pregonaron delante de él, doblad las rodillas. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Esa sí le gusta. Esa nos gusta a todos, ¿verdad? Ah, gloria. Ahora sí, sobre toda la tierra, en el palacio del faraón. Pero claro, nadie quiere estar en la cárcel. Nadie quiere estar en la parte triste, en la parte dura, pero fue en la cárcel donde Dios preparó el carácter de José para que él luego pueda gobernar sobre la tierra de Egipto. Fue en la cárcel donde Dios le dio la fortaleza, donde Dios le dio la sabiduría que él necesitaba para gobernar todo en la cárcel. Una vez que él aprendió en la cárcel, Dios dijo, ahora sí estás preparado. Vamos para el palacio porque desde el palacio vas a gobernar toda la tierra de Egipto. Habrá alguien que le dice al Señor, aunque me tengas en esta posición, aunque me tengas acá abajo, aunque me tengas en la más baja, yo voy a dar lo mejor de mí para servirte con todo lo que tengo. Mis dones y mis talentos los pongo a tu servicio aquí, porque sé que cuando Dios vea lo que estás haciendo ahí, te va a levantar hasta lo más alto como lo hizo con José, porque Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén por esto? Yo digo aleluya. Sirvió cuando fue olvidado, cuando no tenía nadie que lo mirara. Nadie lo promovió, pero Dios lo exaltó cuando llegó el momento. Cuando Dios entendió que su identidad había sido transformada. Muchas veces Dios no levanta porque Él nos conoce en la intimidad. Él sabe lo que pensamos cuando nadie nos ve. Él sabe lo que hablamos cuando nadie nos ve. Y es ahí en la intimidad donde Dios nos está forjando. Es ahí donde Él está labrando nuestro carácter. Y si no aprendemos a andar en rectitud con nuestro Dios cuando nadie nos ve, nunca Dios nos va a confiar las cosas grandes de su reino. Es por eso que en este tiempo tenemos que aprender a servir a Dios donde nadie nos ve, para que luego podamos servirle donde todos nos vean. Me gusta porque en Juan 6:10 dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían, y cuando se hubieron saciado, dijo a los discípulos, mira lo que le dijo a los discípulos, vayan y echen fuera demonios, sanen a los enfermos. ¿Qué le dijo? Recojan los pedazos de los panes que sobraron. Y te diría, eso no es para mí. Yo estoy aquí para predicar.
Yo estoy aquí para echar fuera demonios. Pero la Biblia dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes y cebada sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Antes de sanar enfermos, antes de predicar el evangelio, aprendieron a repartir el pan. Aprendieron a recoger lo que sobraba. Aprendieron a servir. Muchas veces vemos o pasamos por alto esta faceta de los discípulos. Aprendieron a obedecer las instrucciones más simples que el Padre sola potestad les dio a través del Hijo. Tan simple como esas. Recojan lo que sobró. Jesús los formó en su cotidiano, caminando con ellos todos los días, antes de enviarlo a lo sobrenatural. Luego en Marcos capítulo 6 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora ya no le dio autoridad sobre los panes, ahora sí le dio sobre los espíritus inmundos. Muchas veces queremos autoridad sobre los espíritus inmundos, pero ni siquiera tenemos autoridad sobre los panes todavía. El Señor busca esa fidelidad en cada uno de nosotros y solo eso se puede encontrar en el servicio a Dios. No lo juzgo yo. No dejes que nadie te juzgue. Lo juzga el Padre en su sola potestad. ¿Estamos sirviendo realmente a Dios o estamos sentados a la mesa? Como aquellos discípulos la noche que Jesús fue entregado. En Hechos capítulo 9, verso 36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas historias. Obras. En buenas obras. En limosna. Ay, no vamos a entrar ahí porque nos metemos en un problema. En limosnas que hacía. Y aconteció que aquellos días se enfermó y murió. Después, dice, después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Y le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. ¿Qué le mostraban? Le mostraban las obras, los hechos de Dorcas. Mire, Pedro, esto es lo que ella hacía cuando estaba viva. Se gastaba los dedos tejiendo túnicas para los que no tenían abrigos, para ayudar a los más necesitados. Esa mujer que está ahí muerta, era todo lo que hacía esto era ella. Daba limosnas, ayudaba a la gente, servía todo el tiempo y ahora ha muerto. Y Pedro se puso de rodillas, oró y volviéndose en el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó viva. Dorcas no predicó ningún sermón en la Escritura. Muy poco escuchamos hablar de esta mujer. Pero Dorcas fue conocida por servir, por ayudar, por estar al lado de las ovejas que Dios le había puesto a su alrededor. Cuando murió, la iglesia no recordó las historias de Dorcas, recordó todo lo que ella había hecho. ¿Qué recordará la gente cuando nosotros pasemos por este mundo? Me pregunto yo. Simplemente quedaremos en la historia, en el recuerdo de los más cercanos, de los que nos aman, o dejaremos una marca en esta generación. Algún día alguien va a abrir un video de YouTube y va a ver al pastor Claudio predicando, al hermano Javín trayendo el mensaje. Alguien en ese grupo de WhatsApp se va a acordar del hermano que le compartió la palabra y transformó su vida. Vamos a marcar esta generación, vamos a servir a Jesús o simplemente vamos a seguir sentados a la mesa. Se la dejo de tarea.
Queremos poder espiritual, queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Pero muchas veces, para que Dios nos confíe, necesitamos transformar nuestros corazones. Dejar de pensar en nosotros mismos un poco, iglesia. Y enfocarnos en lo que Jesús quiere hacer a través de nuestras vidas. Dios nunca confía poder a corazones que no han sido formados primero, que no han sido transformados primero. El servicio que hoy parece pequeño quizás, el pequeño granito de arena que tú puedes aportar a la obra del reino, cuando Dios lo ve, mañana puede convertirse en un impacto a las multitudes. Yo no conozco a nadie que haya empezado desde grandes multitudes. Todos empezaron de abajo. Pedro empezó de abajo, repartiendo panes, juntando pedazos de los que sobraron. Pero más tarde, en el día de Pentecostés, predicó y 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Más tarde, fue a él a quien llamaron para resucitar a Dorcas. ¿Te das cuenta? ¿Quién hubiera dicho? Cuando lo vieron en la orilla del mar y Jesús le dijo, ven, sígueme. Y yo, este no sirve para nada, nomás para pescar. Fue creado para pescar. No creo que pueda hacer cosas grandes para el reino de Dios. La mayoría de nosotros muchas veces nos vemos de esta manera. Si yo no creo que pueda hacer nada grande para el reino de Dios. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Pero si Dios pudo hacer que multitudes se conviertan a Jesucristo con Pedro, con Esteban, con Lucas, con Pablo, yo estoy seguro que en esta generación Dios puede hacer que algo suceda con tu vida. Dios puede hacer que alguien sea impactado por tu vida. El servicio, es que esperamos a que todo esté bien para servir al Señor, pero la Escritura dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. A veces pensamos que todo va a salir bien, que todo tiene que estar bien para servir al Señor, pero mirá lo que dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, y la segunda parte nunca la ponemos en mente. Esto es, dice luego, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Cada uno de ustedes tiene un propósito por el cual Dios los ha llamado. Cada uno de ustedes tiene algo en esta tierra que tienen que entregar para el reino de los cielos, que tienen que dar para el reino de los cielos y que Dios va a usar para impactar multitudes. No una persona, multitudes. Cuando ustedes digan, no, pero yo no creo, pastor, no creo que yo. Si usted me hubiera visto a mí años atrás, usted diría, ese loco, ¿quién va a impactar? Lo más probable, muchos decían, es que termine preso, que termine muerto, que le pase algo por las cosas que anda haciendo. Nadie se imaginó, ni yo siquiera, para serle sincero. Pero los propósitos de Dios son mucho más grandes que lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Los propósitos de Dios son mucho más grandes de lo que nosotros pensamos. Así que no se subestime, mi hermano, no piense que usted no puede o que usted no debe. Estos 21 días de ayuno y oración he visto a mis hermanos que jamás he visto enseñando la palabra de Dios de una forma maravillosa. Y no lo confirmo yo, lo confirma la gente que estaba del otro lado saludándolo, felicitándolo por la palabra que habían traído. He visto a mis hermanos enseñando devocionales en las mañanas y las personas de otros países, de otros lugares diciendo, qué bendición la palabra que trajo el hermano. Eso me muestra a mí que cada uno de ustedes es capaz de hacer mucho más de lo que están haciendo. Cada uno de ustedes es capaz de dar mucho más de lo que están dando para el reino de los cielos. Y hoy Dios te está sacudiendo y hoy Dios te está llamando y te está confrontando, diría yo, para que te muevas de esa zona de confort. Porque hay algo especial que Dios quiere hacer a través de tu vida. No has sido creado solo por casualidad. Dios no te restauró como restauró a Pedro después de su caída para que nada más estés sentado a la mesa. Dios dice, yo estoy levantando una iglesia que lo deja todo por mí, que está dispuesta a rendir su vida, su corazón, sus deseos, sus pasiones y decirle a Cristo, heme aquí, úsame para tus propósitos del reino de los cielos. Y cuando hagas eso, el poder de Dios se va a ver a través de tu vida. Yo no sé, pero si esperamos a que todo esté color de rosa para servir a Cristo, nunca le vamos a servir.
Si vamos a servir a Cristo por lo que nosotros pensamos, ¿quién hubiera dado algo por José? Aquel loco soñador con una túnica de colores. ¿Alguien se hubiera imaginado que estaría sobre todo el reino de Faraón? Nadie. Nadie. Sin embargo, ese loco le creyó a Dios. ¿Cuánto le creen a Dios acá? Yo me pregunto. Ese loco le creyó a Dios y Dios transformó su carácter en la cárcel y lo puso en el palacio. El servicio, el servicio. Me gusta porque él no dijo en la cárcel, no, aquí se terminó, aquí para qué voy a servir al Señor en la cárcel. ¿Qué voy a servir al Señor? Hoy quizás muchas personas me están mirando desde la cárcel. Quizás este mensaje un día llegue hasta la cárcel. Anda a Génesis capítulo 39. Desde ahí puedes hacer cosas grandes para el reino de los cielos. Desde el lugar donde Dios te tenga, quizás en un hospital, quizás en un lugar no deseado para tu vida en este momento. Quizás en una familia quebrantada, quizás en un lugar donde no hay esperanza. Por algo estás ahí. Dios quiere que tú seas el que sirve para los planes y los propósitos del reino en ese lugar. El servicio es la evidencia más clara de que Jesús realmente es nuestro Señor. Nuestro Señor. Nuestro Salvador. El servicio. Muchas veces pensamos que el servicio es pérdida de tiempo porque tengo que dejar de hacer todas las cosas que tengo en mi agenda para ir a servir. Pero en realidad es intervención, es una inversión para la eternidad. Nada que se hace para Dios queda sin respuesta. Nada. Quizás tú dirás esto no vale mucho o quizás toma un ratito o quizás es poquito. Pero al Padre no se le pasa absolutamente nada de lo que nosotros hacemos para Él. Jesús lavó los pies de cada uno de sus discípulos antes de cargar la cruz. La humillación precedió la exaltación. Así funciona siempre. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Filipenses, sino que, ¿qué hizo? Se fue al trono derecho. No, se humilló. Sufrió la cruz por cada uno de nosotros y dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. No poco, hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es por sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Yo me pregunto este día, ¿será que estamos dispuestos a servir al Señor realmente? Me gusta la Escritura porque en el libro de los Hechos dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Está hablando de Pedro, este mismo que estaba en la orilla pescando y Jesús le dijo, ven Pedro, tengo un plan y un propósito para tu vida. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Me gusta porque fue tanto el impacto del Evangelio que a esta gente no le importó vender sus propiedades. ¡Wow! Si yo te dijera hoy que tienes que vender la casa para servir a Cristo, de seguro no vienes más a la iglesia. De seguro no te veo más. Pero ¿qué si Dios te dice, vende tu casa? Es lo que estoy necesitando en este momento. Porque Dios tiene preparadas 10 casas para ti. Adelante. Yo no veo aquí que a esta gente le haya faltado nada. Perseveraron unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Con todo el pueblo tenían favor. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Servían con todo lo que tenían, en otras palabras. Todo el tiempo, dice, que estaban juntos. Servían con su tiempo, servían con su vida y servían con sus recursos. Con todo servían. Y el resultado de esa unidad fue el poder del Espíritu Santo que se movió en la iglesia.
En Romanos capítulo 1, verso 1, me gusta porque este varón dice, Pablo, el mejor de todos, el más sabio en el idioma judío, el más capacitado para predicar el evangelio. No, Pablo, siervo de Jesucristo. Así se presenta él. Este que predicó el evangelio en toda Asia Menor, escribió la tercera parte de la escritura. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Siervo de Jesucristo. Qué tremendo título es este. Siervo de Jesucristo. En Corintios, 2 Corintios 11:23 dice, son todos ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, dice Pablo, yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de naciones, peligro de gentiles, peligro de todo lo que a usted se le puede ocurrir. ¿Para qué le leo toda la escritura? En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero la preocupación es por todas las iglesias, dice Pablo. Su preocupación en el corazón era por las iglesias, que crezcan. En Timoteo 4:6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero mira lo que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo se presentó como el siervo de Jesucristo. Sirvió con lágrimas, sirvió con persecuciones, sirvió con azotes, sirvió con dolor, sirvió con naufragio, sirvió con todo tipo de contratiempo que a usted se le ocurra. Y cuando a usted le agarra una gripe, no viene a la iglesia. No, mejor no venga, quédese en la casa, porque no queremos que contagie a nadie. Usted ya agarró la onda. Terminó diciendo, he peleado la buena batalla. Por lo demás, dice de todo, me espera, ¿qué cosa dice? La corona de justicia. ¿Qué corona es esa? Es la corona de los que sirven todo el tiempo, en las buenas y en las malas, en los momentos duros, en los momentos difíciles. Es la corona de los que realmente están dispuestos a servir al Señor con todo lo que tienen y en todo tiempo y en todo momento. Y usted dirá, pastor, usted dice eso porque usted es el pastor y está esperando que todos sirvamos. Pero en realidad, cuando el Señor me llamó a mí, yo tuve que servir a 3 pastores antes de estar aquí. ¿Sí? Y cuando llegué aquí, lo primero que hice fue servir. Y déjeme decirle algo, hasta el día de hoy nunca he dejado de servir. Y espero no dejar de servir hasta que el Señor me dé fortaleza. Sea predicando la palabra, sea limpiando la iglesia, sea lo que tenga que hacer para Cristo, porque déjame decirte algo, lo único que importa es que aquel día, cuando llegue ese momento y esté en la presencia del Señor, no diga al Señor, aquí tienes la corona porque predicaste bien, aquí tienes la corona porque tus predicaciones llegaron a lo largo del mundo. No, espero que aquel día el Señor diga, aquí tienes tu corona porque me has servido en todo tiempo, porque me has servido cuando aún no tenías lo mejor, me has servido aún cuando tenías lo mejor, me has servido cuando estabas en dificultades, me has servido cuando estabas en problemas. Habrá una iglesia que está dispuesta a servir al Señor en todo tiempo. Habrá una iglesia que le dice a Cristo, yo te voy a servir, venga lo que venga, pase lo que pase, me sienta como me sienta, o me sienta mal o me sienta bien, te voy a servir. El servicio es clave, iglesia. Este es el tiempo de renunciar a este cristianismo cómodo que esta generación nos ha marcado. Dejar de excusas, no tomar solo la cruz, también hay que tomar la toalla, también hay que humillarse. El siervo siempre sirve con gozo, el siervo siempre sirve con obediencia, el siervo siempre tiene el deseo en su corazón de servir, porque el verdadero siervo ha entendido quién es su Señor y cuánto le ama.
Y cuando tú has entendido eso, iglesia, no te va a preocupar lo que dicen los demás, no te va a preocupar la circunstancia por la que estás atravesando, no te va a preocupar nada, lo único que te va a preocupar es, como decía este varón, es servir a Jesús con todo lo que tenés. El reino de Dios no avanza con aplausos. El reino de Dios avanza con disposición para servir. Avanza con corazones obedientes. Avanza con esos que están dispuestos a levantar un altar al servicio. Por eso el mensaje de hoy se llama un altar al servicio. Porque ¿sabe qué pasa en un altar? Todos saben lo que pasa en un altar, ¿verdad? En un altar siempre hay un sacrificio. En un altar siempre hay un sacrificio. No es siempre el altar de la adoración. A veces hay un sacrificio y hay algo que tiene que morir. ¿Sabe quién es? Usted y yo. Cada uno de nosotros. El Señor nos llama a morir a nosotros mismos, a entregarnos por completo a Él y a servirle con todo lo que nos ha dado. Cada uno de ustedes está bendecido, tienen el respirar, tienen la salud que Dios le ha dado en este día. Tienen un sinnúmero de beneficios y cosas, nada les falta, Dios los tiene bendecidos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito para usted. Y ese propósito es que usted le sirva al Señor. Con lo que el Señor le ha dado, con lo que el Señor ha puesto en usted. Que usted se comprometa con Dios, no se comprometa con la iglesia, no se comprometa con el pastor, no se comprometa con nadie, comprométase con Dios. Porque cuando nos comprometemos con Dios, entonces nada ni nadie te puede mover del camino al que Dios te ha llamado.